Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. Somos la voz y la imagen de la gente. ¿Cómo crees que se tiene que plantear un cambio para este país? ¿Hay algún sueño? Yo tengo sueño. No hay ningún cambio que sea exclusivamente nacional. Tiene que envolver el continente. Tiene que ser todo el continente. Se hizo un intento de hacer un juego internacional con la aparición de Lula, con la aparición de Evo, de los Kirchner y el propio Chávez. Sí. ¿Y qué pasó con ese intento? ¿Se falló? Fracasó porque tenía que fracasar necesariamente, porque eran propuestas nacionalistas reformistas, o sea, que postulaban la misma cosa que nosotros postulamos en el 74, 75, 76, antes de irme. La posibilidad de que se desarrollara un capitalismo más aireado, más civilizado, más moderado. No, no es posible. El capitalismo es eso. El capitalismo es Macri, el capitalismo es Trump, el capitalismo es Temer y cosas peores que pueden venir ahí. Y fracasó porque tenía que fracasar. Es impotente. Suponiendo que tengan buena voluntad esta gente, no es con buena voluntad que se resuelven las cosas. No es con buena voluntad. Estamos hablando de intereses económicos monstruosos que dominan el planeta y que no tienen ningún escrúpulo en destruir pueblos enteros. Lo vemos todos los días. Sí. Aunque no nos estén tirando bombas hoy en el Paraguay, hay que ver Siria, Irak, Irán, están destrozando, y eso para no hablar más atrás, de Vietnam y todo lo que sea. Y las veces que ocuparon los países de América Latina, los Estados Unidos. Entonces, son intereses poderosos que van a hacer todo para impedir que estas naciones se emancipen. Aunque sean pequeños avances dentro del capitalismo, no lo pueden tolerar. El caso de Venezuela, por más que le llamen socialismo en el siglo XXI y toda esa milonga, el Venezuela es un país capitalista que vende petróleo en los Estados Unidos. Claro. Vende petróleo en los Estados Unidos, claro. PDVSA. No, pero tampoco pueden tolerar eso. Venezuela no se plantea hacer una expropiación de la propiedad privada, la gran propiedad privada capitalista. No se plantea. Igual, solamente el hecho de hacer un discurso anti-norteamericano, retórico, lo que sea, ya no se puede tolerar. Y tienen que echarlos. Y el próximo es Evo Morales, aunque Evo Morales cada vez más a la derecha. O sea, Evo empezó así como tal, destruyendo el capital y haciendo nacional los símbolos inicialmente. Pero porque él no nacionalizó, no expropió, por ejemplo, Petrobras. Se hizo socio de Petrobras. Se hizo socio de Petrobras, es diferente. Entonces es una retórica, pero los hechos, es muy limitado lo que ha hecho. Y ni siquiera ha apoyado plenamente la emancipación o el fortalecimiento de las naciones indígenas en Bolivia. Ni siquiera eso ha hecho. No ha sido consecuente siquiera con banderas más culturalistas, por ejemplo, que son muy limitadas. Pero ni eso. Es que la cultura de la lucha no está impregnada en los sectores originarios. Casi fueron avasallados y callados para siempre. Yo no sé si en Bolivia podemos afirmar eso. Sí, muchas comunidades indígenas no, pero algunas sí. Porque en Bolivia la lucha del movimiento obrero, que arranca ya de la década del 30, después de la derrota boliviana en la guerra del Chaco, el movimiento obrero, así como los militares, desarrollaron un movimiento nacionalista. También. El MNR en Bolivia, que va a tomar el poder en el 52, se generó como una reacción a la derrota en la guerra del Chaco. Al mismo tiempo, esa derrota impulsionó en el movimiento obrero una radicalización a izquierda.
que no se mantuvo bajo el comando stalinista, sino vinculado a la oposición de izquierda. Entonces eso se va a desarrollar en Bolivia profundamente y uno tiene una cultura política mucho más avanzada que todo el continente lo boliviano. Y esa influencia del movimiento obrero boliviano llega a los campesinos y por vía de los campesinos a algunos grupos indígenas, algunos grupos, algunas comunidades, no todas, pero hay en Bolivia no sé cómo decir, una interpenetración de influencias, de clase, una incisión. Que no es solamente de arriba, también de los de abajo. Por eso su boliviano es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Por eso es que está todavía así, sí, en esta forma como está. Sí. Todo eso forma parte de tu estudio histórico, entonces. De mi estudio histórico y de mi militancia. Cuando uno milita, tiene que acompañar lo que se pasa arriba, lo que se pasa claro, arriba. por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo trato de acompañar. A veces uno no tiene tiempo de acompañar todo. Pero hay que saber. ¿Pensaste alguna vez escribir un libro sobre todo esto? Porque son pensamientos que tienen que ser también, de cualquier manera, que lleguen también a distintas culturas y pensamientos de las personas. Mira, lo que yo escribo es parte de mi actividad política, sindical. Lo escribo en los boletines, los periódicos. Estamos escribiendo todas las semanas esas cosas. Estamos escribiendo siempre. ¿Tienen un periódico allá? Sí, tenemos un periódico. Yo soy el secretario de comunicación del sindicato también. Estamos en otros movimientos así, contra tarifas y sí. ¿Y cómo le viste a Brasil en la época de Lula? ¿Vos que tuviste en la época de Lula? Claro, yo llegué a Brasil en el 79. Yo acompañé la fundación del PT. Estuve cerca del PT. Al comienzo estaba dentro del PT. Pero ya militando dentro de una fracción, de una corriente. Y al comienzo en el PT habían varios grupos políticos. Y era muy democrático. Era un partido muy democrático. Se organizaba en núcleos. Nosotros teníamos nuestro núcleo y disputábamos con los otros núcleos. Pero a medida que el PT fue llegando a la gobernancia o a la intendencia de algunos municipios, fue cada vez más se burocratizando y concentrando el poder en las manos de Lula y de su grupo. Y al mismo tiempo bloqueando la libertad que había y expulsando a las corrientes que no querían reconocer el liderazgo exclusivo de Lula y compañía. Entonces se fue cerrando y excluyendo a la gente. De modo que cuando llega al poder ya había concluido el proceso de integración al Estado. Antes de Lula ser electo presidente, varios otros municipios fueron dirigidos por el PT. Y ya teníamos experiencia de cuál era la forma del PT de dirigir, o sea, administrar los negocios de la burguesía. Ese era su objetivo final. Y Lula, para poder conseguir el apoyo de la clase media, fue rebajando su discurso de modo a hacerse simpático a las clases medias. Eso se manifiesta en cosas bien concretas. Hubo una huelga de petroleros, por ejemplo, y una huelga de petroleros en el Brasil es muy seria porque puede parar todo. En una semana puede parar el abastecimiento de combustible, por ejemplo. Y Lula fue, como era cerca ya de las elecciones, intervino para acabar rápidamente con esa huelga. Y eso le dio adherentes. Porque una huelga larga iba a ser combustible para que la derecha, más derechosa, lo atacara. Si ustedes quieren una situación como esa, de una huelga de petroleros, entonces voten en Lula. Entonces, para atenuar esa posibilidad, para hacer buena letra con la pequeña burguesía, utilizó toda su influencia. Fue una estrategia también de Lula, entonces. Sí, lógico. Para llegar justamente y él lo puso por escrito antes de elegirse en el 2002. Se eligió al final del 2002, comenzó el gobierno el 1 de enero de 2003. Hizo una carta a los brasileños. Escribió una carta a los brasileños, más o menos 6 meses antes de las elecciones. En esta carta de las elecciones está escrito eso,
que va a mantener la política de superávit primario del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Y listo, es suficiente eso. La política de superávit primario significa dejar sobrar dinero suficiente para pagar los intereses de la deuda. Y es todo lo que los banqueros quieren. ¿Cómo se consigue? Cortando en salud, con educación, transporte, todo eso, las políticas sociales. Es así.